Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión de clase correspondiente al día de hoy, viernes 22 de abril. Generalmente disculpas por el ingreso a esta hora, unos minutos tarde. Como verán, no estoy en un ambiente, digamos, estable, físico, ¿no? Estoy en un móvil. Bueno, vamos a hacer la clase el día de hoy. Vamos a también terminar un poco temprano porque tengo una cita médica, ¿no? Una cita médica, y tengo que estar pues a la hora, digamos, exacta. O sea, los médicos digamos, no, si uno se pasa de la hora de la cita ya no la atienden. ¿Ok? Pero vamos a avanzar de todas maneras. Gracias por su comprensión. Entonces voy a apagar mi cámara y vamos a ver donde nos habíamos quedado. Creo que estábamos haciendo pizarra, si mal no recuerdo. Voy a abrir la pizarra que estábamos viendo. Creo que les envié incluso. A ver, estamos viendo. Estamos ya entrando al reactor, ¿cierto? Al reactor. Entonces vamos a ver eso. Estamos en pizarra, ¿no? O sea, este es un ejercicio que también lo vamos a ver. Vamos a ubicar. Un momentito, ahorita lo voy a encontrar, lo que estábamos viendo. Me parece que estas eran. Sí, estábamos en esta. A ver, voy a entonces compartir. Voy a compartir. Una ventana, ¿no? Bien, ya estamos presentando. Entonces, este problema ya lo habíamos visto, ¿no? El método gráfico, ¿se acuerdan? Método gráfico. Y estábamos viendo energía de campo magnético. Creo que ya habíamos visto energía de campo magnético, ¿cierto? Lo habíamos explicado, ¿sí? Estamos viendo fuerza atractiva magnética, ¿eso es correcto? Fuerza atractiva magnética, o todavía no hemos visto energía de campo magnético. Creo que todavía no, profesor. ¿no? Solamente habíamos hecho este problema, ¿cierto? El método Sí. gráfico. Gracias, hermano. Muchas gracias, sí. Entonces vamos a ver energía de campo magnético. Lo que sucede es que en todo medio, de alguna manera hay depositado un campo magnético, ¿no? Nosotros estamos dentro del campo magnético de la Tierra. También estamos dentro de su campo eléctrico, obviamente, ¿no? Pero estamos estudiando campo magnético. Bien. Pues vamos a suponer que hay alguna fuerza magnetomotriz que establece el campo magnético en el ambiente donde nosotros estamos, ¿no? Puede ser en el salón de clase, en el salón donde ustedes se encuentran, ¿no? Entonces ahí hay un campo magnético. Ese campo magnético, entonces, de alguna forma está depositando una cierta cantidad de energía en el medio donde se encuentra. Si la fuente del campo magnético sea una fuente magnetomotriz, la retiramos o la apagamos, entonces de modo que desaparezca el campo magnético, esa energía que estaba depositada en el medio es de vuelta, ¿no? Es de vuelta. Ahora bien, ¿en qué cantidad es de vuelta? Si el medio es aéreo vacío, la cantidad de energía es de vuelta totalmente. En el aéreo vacío se devuelve totalmente. Pero si el medio es un material ferromagnético, como el que nosotros estamos estudiando, la devolución de energía es parcial, ¿no? Es decir, ya la energía que entregó la fuente, vamos a suponer la fuente que es la fuerza magnetomotriz, ¿no? Al suprimir el campo, la intensidad de campo,
Recuerden que queda un magnetismo remanente en el material, ¿no es cierto? Entonces, toda la energía ya no es de vuelta. Una parte se va a disipar en forma de calor en el medio, en este caso en el material ferromagnético. Eso es lo que lo vamos a ver después más adelante como pérdidas. ¿Se acuerdan? Por eso que había pérdidas. Por eso el área encerrada en el lazo de histéresis representaba las pérdidas de energía, ¿no? Bien, entonces, si el medio escenario es vacío, sí se devuelve totalmente. Si no, se devuelve parcialmente, ¿no? Parte de la energía se disipa en forma de calor, ¿no? En ese material, en este caso ferromagnético. Bien, entonces lo que vamos a analizar es eso, ¿no? Cómo podemos calcular esa energía del campo magnético, cómo se deposita. Acá tenemos un circuito magnético simple, ¿no? Acá está mi fuerza magnetomotriz, ¿no? Circula la corriente, establece el flujo y ahí ya se estableció mi campo magnético dentro del material. Ahora, pero nosotros para establecer la fuerza magnetomotriz necesitamos aplicar una tensión, pues, ¿no? Un voltaje, digamos. En ese instante vamos a poner un voltaje E, ¿no? Entonces nosotros sabemos por la ley de Faraday, pues, ¿no? Que esta fuerza electromotriz es igual a la tensión inducida o autoinducida, es igual a la derivada del flujo concatenado con respecto al tiempo, ¿no? Como son n espiras, entonces el flujo está pasando n veces por la misma bobina. Entonces, la tensión inducida o autoinducida acá será n veces la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿no? Es el flujo concatenado. Claro que en la ley de Lenz hay un signo menos, ¿no? Hay un signo menos que justamente nos describe esa ley de Lenz, ¿no? Pero la ley de Faraday es todo esto de acá, ¿no? Que me permite calcular la magnitud, pero con el signo menos, vamos a olvidarnos del signo menos, pues, ¿no? Que significa la oposición a la variación del flujo. Bien, entonces mi potencia entregada, ¿cómo lo calculo? ¿No? Mi potencia entregada E por I simplemente, ¿no es cierto? Eso lo sabemos todos, ¿no? Para esta corriente suponemos que ese momento es estable, pues, en ese instante. Entonces la potencia, como es E por I, y sabemos que E es N derivada del flujo con respecto al tiempo, lo ponemos acá, ¿no? Entonces tenemos que mi potencia es NI derivada del flujo con respecto al tiempo, matemáticamente. Y NI ya lo conocemos, ¿no? NI es justamente la fuerza magnetomotriz, ¿no? El número de espiras por I va a ser la fuerza magnetomotriz, que era igual al HL, ¿se acuerdan? HL. Entonces mi potencia que es derivada del trabajo con respecto al tiempo, ¿no? También depende de la variación del flujo con respecto del tiempo. Como la potencia es trabajo entre tiempo, ¿no? La potencia, ¿cierto? Entonces yo puedo a partir de ahí hallar la energía. Como la potencia es derivada del trabajo, derivada de la energía con respecto al tiempo, simplemente lo expreso aquí, ¿no? ¿Quién se va a eliminar? Los diferenciales de tiempo. Entonces me va a quedar que el diferencial de energía es NI de diferencial de flujo. O sea, la energía va a variar conforme está variando el flujo. Obviamente vamos a hacer una variación un poco lenta, ¿no? Un poco lenta, ¿no? Para mi análisis. Y tendría pues que tener mi función, ¿no? Entonces vamos a mi función, ¿no? Para poder luego integrar, ¿no? O sea, mi diferencial de trabajo-energía es NI diferencial de flujo, ¿no? Pero vamos a ponerlo en función de B y H, pues, ¿no? Porque normalmente no tenemos esta función. Por general trabajamos con B y H. Entonces, como les dije, NI es lo mismo que HL, ¿no? Diferencial del flujo, pero el flujo es B por A, ¿no es cierto? El flujo que está circulando por acá, el flujo también puede ser, es la inducción B por el área magnética, ¿no? B por A, ¿no? Es el flujo. ¿Quién es constante? El área, ¿cierto? Entonces el área va a salir fuera, HLA, ¿no? No va a quedar diferencial de la inducción, nada más. O sea, la inducción puede variar, ¿no? Un poquito. Entonces mi variación de energía va a variar con la inducción magnética. Ahora hemos puesto la energía en función de la inducción, ¿no? La variación. Como LA es el volumen, ¿no? Un volumen, pues, bueno, un volumen medio, pues, ¿no? La longitud magnética, que es la longitud media por el área transversal, me va a dar el volumen del material. Pues ponemos volumen. Bien, entonces ya tengo, ¿qué me queda? Diferencial de energía es volumen H diferencial B, ¿no? Si quiero la energía total, tendría que integrar todo esto. Pues el volumen es constante, ¿no? El material. Integral de H diferencial B. Como vimos en la clase anterior con los ejemplos, ¿no? Podría haber un H diferencial B, pues, ¿no? ¿Cierto? En una función, ¿no? Que se nos dio, ¿no? En un problema, ¿se acuerdan? Nos dieron H igual, ¿no? E igual 300H sobre 5000 más 10H, algo así, ¿no? Pero normalmente no existe esto, normalmente es gráfico. Bueno, sea cual sea el caso,
la integral de H diferencial B, la integral es el área bajo la curva, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Para analizar las pérdidas en el lazo de histéresis, ¿no? Por eso el área debajo de la curva, entonces va a ser el área encerrada en el lazo de histéresis. Si dividimos la energía total entre el volumen, eso me da densidad de energía por unidad de volumen. Se llama densidad de energía volumétrica o simplemente densidad de energía, ¿no? Puesto que el campo magnético se establece en el espacio, pues, ¿no? Entonces, cuando hablamos de densidad de energía magnética, ¿no? O también puede ser densidad de energía eléctrica, si sucedió el campo eléctrico, ¿no? Que es por volumen, ¿no? Dado que los campos se establecen en el espacio. ¿Sí? Entonces, esta es una densidad de energía volumétrica. ¿Qué unidades tendrá? Joule, ¿cierto? Energía Joule sobre metro cúbico. ¿Sí? Joule sobre metro cúbico. Esto le llamamos este W, ¿no? Un W minúsculo un poco alargado, ¿no? Densidad de energía. Un W minúsculo un poco alargado. Va a ser la integral de H diferencial B. ¿Entre qué valores vamos a integrar? Bueno, habrá un valor, una inducción inicial y una inducción final, que lo podemos llamar B1, B2, ¿no? Inducción final, de un rango. Ahora, normalmente, que estos rangos entre B1 y B2 pueden ser muy cortos, pero mi expresión me dice que puede ser cualquier valor entre B1 y B2. Pero tendríamos que tener, entonces, como digo, H en función de B, ¿no? Se necesitaría H en función de B. Entonces, vamos a hacer la siguiente suposición. Vamos a suponer que B1 y B2 están muy cercanos. O sea, B1 y B2 están tan cercanos que podría considerarse que estaba hablando de la densidad de energía casi en un punto, ¿no? Están tan cercanos. Y al estar tan cercanos, yo podría decir que la permeabilidad fue casi constante, ¿no? ¿Cierto? Entonces, suponiendo que la permeabilidad es constante. Entonces, yo podría poner que H es B entre mu, ¿no? H es B entre mu. Pero como estoy suponiendo que la permeabilidad es constante, lo puedo sacar fuera de la integral. Entonces, mi densidad de energía va a ser 1 sobre mu integral de B diferencial B. Y la integral de B diferencial B, ¿qué cosa es? B cuadrado sobre 2. O sea, esto sería 1 sobre mu, B cuadrado sobre 2. Pero evaluado en B2 menos B1, ¿no es cierto? O sea, un medio de B cuadrado, no B sub 2 al cuadrado, menos un medio de B sub 1 al cuadrado. Pero si hacemos que B1 sea 0, y B2 le llamamos simplemente B, nos va a quedar un medio de B cuadrado sobre 1, ¿no? Haciendo B1 0. Entonces, la densidad de energía en un punto de un campo magnético, si conozco la inducción magnética en ese punto, es un medio de B cuadrado sobre mu. Y la permeabilidad magnética en ese punto, ¿no? Muy bien, para un material. ¿Qué pasa si estamos en el aire o vacío? La densidad de energía en el aire vacío será un medio de la inducción en ese punto, ¿no? En el aire vacío al cuadrado entre mu sub 0. Y mu sub 0 es una constante, ¿no? Que es la permeabilidad magnética del aire vacío, ¿no? Que vale 4 pi por 10 a la menos 7, ¿no es cierto? En el sistema internacional, comúnmente conocido como MKS racionalizado. Creo que alguno de ustedes preguntó eso, ¿no? Le dije que solamente difiere en el factor 4 pi, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar con mu sub 0, 4 pi por 10 a la menos 7. Bien, por eso ponemos acá, ¿no? Si se conoce B en un punto del espacio, o el aire o vacío, entonces la densidad de energía en dicho punto, ¿cuánto es? Un medio del B cuadrado, la inducción en ese punto, ¿no? Sobre mu sub 0, ¿no? Eso, ¿qué estamos diciendo? Entonces, nuevamente, repitiendo, como hicimos la introducción, ustedes están ahí en una sala, en un dormitorio, en su ambiente de trabajo ahorita, ¿no? Y están ahí en ese ambiente hay un campo magnético, que es el campo magnético de la Tierra. Aproximadamente se dice que el campo magnético de la Tierra es 50 microteslas, ¿no? 50 microteslas. Entonces, como yo sé que el campo magnético es 50 microteslas, yo acá en B voy a reemplazar 50 microteslas, ¿no? Bueno, por 10 a la menos 6, ¿no? Al cuadrado. Entre mu sub 0, 4 pi por 10 a la menos 7, ya tengo la densidad de energía. Ahí, ¿no? Lo pueden calcular. Entonces ya tengo mi densidad de energía. Vamos a suponer que mi densidad de energía me sale, ¿qué unidad es la densidad de energía? ¿No? Como es energía entre volumen, Joule sobre metro cúbico. Vamos a suponer que nos salió 3 joules sobre metro cúbico. Calcularon y les salió 3 joules sobre metro cúbico. Y se les pregunta, entonces, ¿cuánta energía hay almacenada en ese salón? Ah, tengo que multiplicar mi densidad de energía Joule sobre metro cúbico por los metros cúbicos del salón, por el volumen, ¿no?
Si ese salón es de base 3x3, ¿no?, metros cuadrados, de altura 3 metros, 3x3, 9x3, 27 metros cúbicos. ¿No? Como la densidad de energía era 3 joules por metro cúbico, multiplico 3 por 27, me da 81 joules. ¿No? ¿Se dan cuenta cómo se puede calcular la energía almacenada en un medio magnético? ¿No? En este caso, en el aire vacío, ¿no?, por B es constante. Hay medio magnético también podríamos calcularlo, ¿no? Si por tanto sabemos B, y si nos dicen que B es constante, calculamos. Y si el mu, la permeabilidad también es constante, ¿no?, es lo mismo, ¿no? Para un mismo B siempre va a haber un mismo mu, ¿no? Se puede calcular. Bien, entonces con estos conceptos vamos a ahora calcular la fuerza atractiva magnética, ¿no? Fuerza atractiva magnética entre dos polos, ¿no? ¿Cómo se produce la fuerza atractiva magnética? Por ejemplo, acá hay un circuito magnético sencillo, ¿no? Una fuerza magnetomotriz está haciendo que el flujo circule así. Este es un brazo, este es un gaussio pivot, o sea, el brazo puede moverse, ¿no? Puede moverse. En otras palabras, puede despegarse y puede pegarse a este lado, abrirse y cerrarse. ¿Ok? Bueno, pero el flujo está circulando así, según este gráfico. Entonces, el flujo está saliendo por esta cara y está entrando hacia este lado de acá, ¿no? O sea, el flujo está yendo hacia la izquierda, como esta flecha, ¿no? El flujo está yendo hacia la izquierda. Entonces, si el flujo sale por este lado, este es como si fuera un norte. Y como el flujo está entrando por acá, esto es como si fuera un sur. Ustedes saben que entre polo norte y polo sur hay atracción. Entonces, aquí se va a producir una atracción, ¿no? Entonces, hay una fuerza magnética sobre este brazo. Que si esa fuerza magnética vence a una fuerza antagónica, porque puede haber una fuerza antagónica debido al peso, resistencia, un resorte, algo, se va a cerrar, ¿no? O sea, la fuerza magnética tiene que ser mayor que la fuerza, mayor o igual, ¿no?, que la fuerza antagónica para que empiece a moverse. Si no, simplemente va a estar ahí, ¿no? Puede ser un resorte, por ejemplo, ¿no? Está fijo, ¿no? Cuando comienza a actuar la fuerza, comienza a vencer la fuerza del resorte, ¿okay? Bien, entonces, acá le hemos puesto, ¿no?, fuerza antagónica que existe en ese momento, oposición a esta fuerza magnética de atracción. Vamos a llamarle distancia X, pues esta distancia variable cuando se empiece a cerrar el brazo, ¿no es cierto? Lo que queremos hallar es esta fuerza atractiva magnética, esta F sub m, esta fuerza. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a aplicar un criterio, un artificio, yo voy a utilizar un artificio. En el texto, en el MIT, es una demostración un poquito más larga, ¿no? Pero nosotros, como ya hemos hecho algunas consideraciones para los circuitos magnéticos, lo vamos a entender. ¿Cuál es el artificio? Primero, el trabajo es fuerza por distancia, ¿cierto? Entonces, pero yo no pongo acá trabajo de fuerza por distancia, estoy poniendo diferencial de trabajo, fuerza por el diferencial de X que se va a mover esto de acá, ¿no? Conforme, vamos a suponer que nos estamos moviendo despacito, pues, ¿no? Para no vencer a la fuerza antagónica, son simplemente en el equilibrio, pues, ¿no? Lo movemos. Una vez que estas dos fuerzas se han igualado, podemos irlo moviendo lentamente. Ahora la fuerza no es constante, es variable, ¿no? Porque cuanto más cerca esté, recuerden que va a haber la fuerza de atracción es mayor, cuanto más lejos, la fuerza es menor, esta fuerza no es variable, por eso que lo planteamos así. El artificio que hago es dividirlo entre el diferencial de volumen. Acá, entre el diferencial de volumen, el diferencial de X también entre el diferencial de volumen. Entonces, como nosotros sabemos que la energía entre el volumen, ¿no?, la energía entre volumen, eso de acá es la densidad de energía, también puedo deducir que el diferencial de energía entre el diferencial de volumen, esto es la densidad de energía, o sea, esto es este W minúscula, ¿no?, con esta rayita de arriba. Es esta densidad de energía, ¿no? Y me está quedando igual a F diferencial X entre el diferencial de volumen, ¿no? Pero el diferencial de volumen, como hemos visto hace un momento, el volumen, ¿qué cosa era? El volumen es el área del material, el área de acceso transversal por la longitud. Entonces, como esto es área por diferencial de longitud, que sería el diferencial X, ¿no? En fin, el volumen del entrehierro, ¿no? Porque estamos analizando en el entrehierro. ¿Cuál es su volumen? A por X, ¿no? Igual el volumen sería A por X. ¿Quién es constante? El área sale fuera y me queda diferencial X, ¿no es cierto? ¿No? Es como decir el diferencial de volumen es A diferencial X, pues correcto. Entonces el diferencial de X se me va a cancelar.
Y me va a quedar que mi densidad de energía simplemente es la fuerza magnética entre el área del entrehierro, ¿no? Entre el área de este espacio. Y acá despejo entonces mi fuerza magnética es densidad de energía por área de entrehierro, ¿no? ¿Densidad de energía dónde? En el entrehierro. ¿Área de quién? Del entrehierro, ¿no? Es la fuerza magnética atractiva entre estas caras polares, ¿no? Así le llamamos. Bien, de manera general. Ya depende del problema, cómo calculo mi área de entrehierro, pues si me dicen que desprecie el efecto de borde o no lo desprecie, ¿no? Si es laminado o no laminado, ya lo calculamos. Pero esta es la forma de hallar la fuerza magnética atractiva. Ahora, puede quedar así, ¿no? Densidad de energía por área de entrehierro. Como algunos recordamos, ¿cómo se calcula la densidad de energía? 1/2 de B al cuadrado sobre mu sub 0, porque es en el aire, ¿no? Sub G, ¿no? En el entrehierro, ¿no? Sería la expresión completa, pues. Pero es sencillo recordar densidad de energía por área de entrehierro. Bien, acá nos dicen, en el circuito magnético del problema anterior, calcular la fuerza atractiva entre las caras polares del entrehierro. ¿Cuál es el problema anterior? No sé si tenemos, debe ser este. Ese es el problema anterior, entonces nos están pidiendo calcular la fuerza atractiva magnética entre estas caras, pues, ¿no? El flujo sale por acá, este es un norte, y entra por acá, este es un sur, hay fuerza atractiva magnética. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en los casos de las máquinas eléctricas en diseño, sobre todo, ¿no? Porque, ¿qué pasa si esto está flojo? Pues no, la fuerza atractiva magnética es tan grande que se puede desarmar mi núcleo, ¿no? Entonces tiene que estar bien sujeto, ¿no? Bien firme, ¿ok? ¿No? Puede haber supongamos que hay un cortocircuito y la corriente es grande, la fuerza atractiva también va a ser grande. Bien, calculamos entonces, si en el problema nos piden simplemente de frente, ¿no? Acá dice en el circuito magnético el problema anterior, calcular la fuerza atractiva magnética, ¿no? Se supone que necesito resolverme el circuito, pues, ¿no? Fíjense, entonces acá se ha resuelto por el método gráfico, porque el dato era NI, ¿no? ¿Cómo hallo la fuerza atractiva magnética? Necesito hallar el flujo, necesito resolver, ¿no? Pongamos entonces que hemos resuelto todo esto, ya tenemos nuestro flujo, nuestra inducción. Vamos a calcular pues, nuestra fuerza atractiva magnética. Pero que no está acá, está en otra hoja. Entonces, vamos a otra hoja. No lo veo. Debemos tener resuelto por acá. Ah, acá está. Acá está. Entonces, calculando primero, ¿cómo se calcula la fuerza atractiva magnética? ¿Recuerdan? Densidad de energía por área de entrehierro. Entonces podemos ir avanzando por partes, ¿no? Para no complicarlo. Hallamos la densidad de energía, ¿no? La densidad de energía, 1/2 de B sub G al cuadrado sobre mu sub 0. El B sub G, lo teníamos, ¿no? El B sub G, vamos a ver cuánto estaba calculado, ¿no? Estaba calculado el B sub G. Acá está. ¿Dónde está el B sub G? Por aquí, por aquí. Por acá debe estar el del aire, ¿no? Flujo entre área sub G. Ah, el flujo, con el flujo. ¿Cuánto vale el flujo? 6.048 miliweber, ¿no? Ese es acá está hallado el flujo. Vamos a ver si lo hemos calculado. 6.048 miliweber. Acá está, flujo 6.048 miliweber entre el área de entrehierro, que también lo hemos calculado, pues, ¿no? Y el problema, el área de entrehierro a sub G, lo hubiera dato, 4.464 por 10 a la menos 3, ¿no? 4.64 por 10 a la menos 3, ¿no? De esos datos, flujo entre áreas. ¿Cuánto me sale? 1.3548 teslas. La inducción en el entrehierro. Reemplazamos en la expresión 1 entonces, ¿no? Porque ya como tengo mi inducción en el entrehierro, mu sub 0 es la constante, pues, ¿no? 1/2 de la inducción 1.3548 teslas al cuadrado entre 4pi por 10 a la menos 7, ¿no? ¿Qué me sale? Densidad de energía, pues, joules sobre metro cúbico, ¿no? ¿Cuánto salió? 0.073 por 10 a la 7 joules sobre metro cúbico. Ahora simplemente fuerza magnética, densidad de energía por área de entrehierro, ¿no?
Mi densidad de energía, que ya está calculado acá, 0.073 por 10 a la 7. Mi área de entrehierro, que acá también está, 4.464 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidad es? Newton, ¿no? Va a salir eso en Newton. ¿Cuánto me sale la fuerza magnética? 3.258.72 newton. Si quieren lo pueden pasar a kilogramos para que comparen, pero es una fuerza regular, ¿no es cierto? Es alta. ¿Sí? Otra forma podría haber sido, ¿no? Bueno, acá hemos hecho paso a paso. Si quieren también fuerza magnética, como es un medio de B sub G al cuadrado sobre mu sub 0, que es la densidad de energía por el A sub G, en lugar de B puedo poner flujo entre área, ¿no? Para ponerlo en función del flujo, ¿no? Flujo entre área, acá área cuadrado con A sub G, se elimina un A sub G, nos queda A sub G abajo, ¿no? Un medio de mu sub 0 y el flujo al cuadrado, ¿no? Entonces acá está en función del flujo, pues, ¿no? Porque el flujo lo teníamos en el problema anterior, ¿se acuerdan? Entonces podría haber reemplazado de frente acá. Y también salía la fuerza magnética. Pero en este paso no he calculado la densidad de energía, ¿no? Y de frente. Aquí sí he calculado, por lo menos conozco la densidad de energía, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien, vamos a avanzar. No sé si tienen alguna pregunta, estimados alumnos. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar unos 10 minutitos más. No hay preguntas, entonces avanzamos. Vamos a pérdidas, ¿no? Pérdidas en los materiales ferromagnéticos. ¿Recuerdan que vimos las pérdidas por histéresis y pérdidas por Foucault? Bueno, estas pérdidas aparecen con mayor razón en los circuitos de corriente alterna. Entonces vamos a ver los circuitos magnéticos excitados con corriente alterna, ¿no? Alimentados con corriente alterna. Estos circuitos magnéticos excitados con corriente alterna comúnmente le llamamos reactores. O sea, un reactor es una bobina con núcleo de hierro, normalmente que trabaja en corriente alterna. También podría considerarse que esto ocurre en corriente continua, pero cuando la corriente es estable no ocurre. Lo que sucede es que si yo tengo una bobina con núcleo de hierro y le voy a alimentar con una corriente, en algún momento la corriente estuvo en cero, ¿no? O sea, estuvo, como decir, el circuito apagado. Cuando lo encendí, la corriente cambió, ¿no? De un valor cero a un valor determinado. Y al variar la corriente, varió el flujo, ¿no? Entonces, al variar el flujo, también van a haber pérdidas. Y se va a haber pérdidas en el momento que lo encendemos, en el momento que lo apagamos, o de repente alguna pequeña oscilación. Cada vez que varíe la corriente del flujo, va a aparecer por ahí una pequeña pérdida. Pero con mayor razón en corriente alterna, ¿no? Porque el flujo está variando en forma senoidal, ¿no? La corriente también puede estar variando en forma senoidal, en forma ideal, digamos, ¿no? El voltaje también. Entonces, ¿cuáles son las pérdidas totales en un reactor, ¿no? Ya estamos claros que es un reactor, ¿no? Una bobina con núcleo de hierro principalmente destinada a aprovechar ¿qué? Su inductancia, ¿no? Principalmente está destinado a aprovechar su inductancia, ¿no? Por eso tiene el núcleo de hierro, pues. Conduce el flujo magnético. Las pérdidas, vamos a considerar dos tipos de pérdidas en todo el reactor, en la máquina. Las pérdidas en el devanado, en la bobina, en la parte eléctrica, ¿no? Que se llaman pérdidas por efecto Joule. Recuerden ustedes que al circular corriente por el conductor, ¿no? Las pérdidas por efecto Joule, el calentamiento es el I cuadrado R, ¿no es cierto? El I cuadrado R, ¿no? Esa es la pérdida por efecto Joule. Y le vamos a llamar simplemente pérdidas en el cobre, ¿no? El I cuadrado R, efecto Joule. Y también las pérdidas en el núcleo, ¿no? Como el núcleo es material ferromagnético, normalmente se le llama pérdidas en el fierro, como dice acá, ¿no? Entonces vamos a tener en general dos pérdidas, las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el fierro. Y las pérdidas en el fierro o en el núcleo tiene dos componentes, ¿no? Dos tipos de pérdidas. Las pérdidas debido al fenómeno de histéresis, llamadas pérdidas por histéresis, y las pérdidas por corrientes parásitas, que le llamamos pérdidas por Foucault, ¿no? Corrientes parásitas. Entonces vamos a describir, nosotros no vamos a centrarnos en la pérdida en el núcleo, ¿no? La pérdida en el núcleo. Entonces, hemos dicho que hay dos tipos de pérdidas. Una son las pérdidas por histéresis. Las pérdidas por histéresis es la energía que se disipa en forma de calor, ¿no? En el material ferromagnético debido al fenómeno de histéresis. Siendo la histéresis, ¿qué cosa?
el fenómeno por el cual el material trata de conservar su estado magnético, ¿no? Vamos a analizar gráficamente. La densidad de energía, ya sabemos que es la integral de H diferencial B, ¿no? Desde un B1 hasta un B2. Vamos a suponer que el B1 es 0, ¿no? Y el B2 es el B máximo. Entonces yo quiero hallar la energía o densidad de energía de la integral de H diferencial B, la integral de esta curva, cuando estoy magnetizando desde un B0 hasta un B máximo, ¿no? ¿Cómo sería el área bajo la curva? El área bajo la curva, como es H en función de B, habría que echar la curva, ¿no? B horizontal, H vertical. El área bajo la curva sería esta, ¿no? Todas las líneas horizontales, todas, desde acá, ¿no? Todas. El área bajo la curva. Cuando lo magneticé. Luego, cuando desmagnetizamos, ¿no? Cuando desmagnetizamos, o sea, vamos a desmagnetizar, tiene la curva por acá, ya el H, mejor dicho, quitamos la intensidad de campo magnético, suprimimos el campo externo, en el material queda una inducción residual, ¿no? Que es la inducción residual. Hemos quitado el campo externo, ¿no es cierto? Los CNI, ¿se acuerdan? Los CNI. La fuente, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el área bajo la curva ahora? Solamente estas líneas de acá, que están inclinadas, ¿no? En diagonal. Entonces, ese es el área bajo la curva, esa energía es la que es de vuelta al sistema. ¿Okay? El sistema entregó toda esta energía, pero solamente es de vuelta a este. Entonces, ¿qué pasa con esta parte de acá? Esto es lo que se perdió. Esto que se perdió se disipa en forma de calor en el material. Si hacemos todo el lazo de histéresis, el área encerrada en el lazo de histéresis representa la pérdida de energía. Bien, ¿cómo se calculan estas pérdidas? ¿Cómo se pueden calcular? Entonces, hay una fórmula empírica, como su nombre dice, es empírica, nos vamos a mostrar que lo planteó Steinmetz y que nos permite calcular esas partes, ¿no? Que dice la energía perdida en este lazo de histéresis es igual a una constante K por la inducción máxima elevada a un exponente n. Entonces, este K y n son coeficiente y exponente de Steinmetz. El K lo podemos hallar experimentalmente, el n también. Normalmente el n está entre 1.6 y 2. Nosotros para los ejemplos, para los problemas, por lo general vamos a considerar 2, ¿no? como si el B máximo estuviera al cuadrado. Salvo que nos digan lo contrario, si no sé. Entonces, esto es energía. O sea, ¿qué unidades tendría? Joules, pero es energía por unidad de volumen, ¿no? Como es, y por ciclo, ¿no? Para este lazo. Como es una W minúscula, esta es una W minúscula también, pero no alargada como esta, es una W minúscula, es pérdida de energía por unidad de volumen, ¿no? Pérdida de energía por unidad de volumen. Y por ciclo, ¿ya? Y por ciclo. Si yo quisiera la energía total, tendría que multiplicarlo, la energía por el volumen, ¿no? Como el caso que hemos visto anteriormente, ¿no? La densidad de energía por el volumen, ¿no? Como el caso del salón que les puse. Si queremos durante un determinado tiempo, vamos a suponer que para una frecuencia de 60 Hz, tendríamos que multiplicarlo por 60 veces, ¿no? En un segundo, ¿no es cierto? O sea, hay que multiplicarlo por la frecuencia. Entonces, en la unidad de tiempo, o sea, ya como potencia, ¿no? Energía en la unidad de tiempo, ¿no? Digamos de tiempo, la frecuencia es la inversa del periodo, del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, sería K sub H de máximo a la N por la frecuencia, ¿no? K sub H es el coeficiente de histéresis, los subíndices es histéresis, ¿no? Entonces, esto es potencia, mientras que, y también por unidad de volumen, ¿no? Potencia pérdidas por unidad de volumen. O sea, ¿qué unidades tenía? Joules sobre metro cúbico. ¿Qué unidades tendría este? Watts sobre metro cúbico. Por lo general nos dan potencia, ¿no? O sea, nos dan un núcleo ferromagnético, de algún transformador, una máquina, no sé, de un reactor, y nos dicen, la pérdida de ese núcleo es 3 watts por kilogramo. No nos dieron por volumen ya. Si nos dan por volumen, 3 watts por metro cúbico. O nos dan por libra, ¿no? Pues 3 watts por libra, 3 watts por metro cúbico, 3 watts por kilogramo, pero nos dan un valor, ¿no? Es una pérdida específica de potencia, ¿no? Que si me dijeran 3 watts por kilogramo y mi núcleo es de 10 kilogramos, la pérdida total sería 30 watts, bueno, 3 watts por kilogramo, pero pesa 10 kilogramos, 30 watts, ¿no? Pues de esa manera. Entonces, si me dan
Todas las minúsculas van a ser específicas. Entonces, si yo tengo las pérdidas específicas, puedo hallarla total, ¿no? Para un volumen total, la pérdida total por histéresis simplemente multiplico por el volumen, ¿no? La pérdida específica. Algunas veces nos dan, como digo, por unidad de masa, ¿no? Por peso, ¿no? Por libra, por kilogramo, etc. Igual, ¿no? Habría que multiplicarlo respectivamente o por la masa, ¿no es cierto? En este caso por el volumen o por el peso. ¿Cómo se reducen estas pérdidas? Estas pérdidas se reducen mejorando la calidad del núcleo, ya lo hace el fabricante, ¿no? O sea, hacer experimentos para que este lazo estéril tenga menor área, podría ser, ¿no? Y en cuanto a las pérdidas por focal o corrientes parásitas, se debe a la variación del flujo, ¿no? Como es un flujo variable, sobre todo en corriente alterna, si el flujo está variando por ley de Faraday, debido a la variación del flujo en el tiempo, me produce una tensión inducida dentro del material. Esa tensión inducida, que es voltaje, produce corrientes circulantes, como pequeños remolinos, ¿no? De tamaño más pequeño y más grandes y más grandes y más grandes, ¿no? Entonces, la forma de reducir estas corrientes parásitas es laminando el núcleo y aislando las láminas entre sí. Al laminarlo y aislar las láminas entre sí, estos remolinos, estas corrientes parásitas se reducen, ¿no? Se hacen más pequeñitas, ¿okay? Entonces igual el fabricante verá la optimización, ¿no? El valor óptimo del adelgazamiento de las láminas para que las pérdidas sean los más pequeños, ¿no? ¿Cómo se calcula? Mediante también una fórmula empírica, ¿no? Que dice las pérdidas, fíjate, es potencia de pérdidas, ¿no? Ya aclarando, ¿no? Potencia de pérdidas por focal es un coeficiente de focal, inducción máxima, aquí sí es al cuadrado, por la frecuencia al cuadrado, ¿no? Esta es la expresión que más vamos a utilizar. ¿Podemos llevarlo a energía? Sí, pues ya sabemos cómo se calcula energía, ¿no? Bien, entonces es potencia de pérdidas por unidad de volumen, ¿no? Si queremos ver el volumen total, ¿qué hacemos con este valor? Lo multiplicamos por el volumen, pues, ¿no? ¿Sí? Bien. Vamos a ver algunas características del núcleo de hierro en los transformadores. Si se están dando cuenta, dicen transformadores, ¿no? Pero estamos estudiando el reactor. Entonces, como esta es una introducción, recuerden que el tema central del curso es, como su nombre dice, ¿no? Máquinas eléctricas estáticas. O sea, vamos a estudiar principalmente transformadores, ¿no? Porque el transformador es una máquina eléctrica estática. Vamos a ver. ¿Cuáles son las características? Primero, la autoinducción grande del primario, ¿no? Un transformador tiene un primario y un secundario, ¿no? Acá tenemos un núcleo simple, ¿no? Esta bobina vendría a ser el primario. Si queremos un secundario, le ponemos una bobina acá, ¿no? Normalmente por el primario, pues se conecta a la fuente, ¿no? A la red, ¿no? La base, y por el secundario va a la carga, ¿no? Va a la carga que queremos alimentar, al circuito que queremos alimentar. Entonces, sí, vamos primario y secundario. Dice una autoinducción grande de primario, ¿no? Claro, como todo el flujo está confinado, entonces el flujo, todas las líneas, el flujo que creó esta espira va a pasar por las otras espiras, ¿no? Todos, ¿no? Una autoinducción muy grande, ¿no? Segundo, la corriente de excitación se reduce a un valor bastante pequeño con el núcleo. Entonces, ya apareció la palabra o el nombre, ¿no? El término corriente de excitación. Ya tenemos que ir familiarizándonos con ese término, ¿no? Corriente de excitación. Ya tenemos que ir conceptualizando y de repente definiendo e interiorizando, ¿no? Cada vez que vemos corriente de excitación. ¿Qué es la corriente de excitación? Es esta corriente. ¿Y para qué función está cumpliendo esta corriente aquí en el circuito magnético? La función que está cumpliendo es establecer el flujo magnético, ¿no? De la fuerza magnetomotriz, la corriente nos está permitiendo establecer el flujo magnético. Mayor corriente va a haber más flujo, ¿no? Claro que no hay proporcionalidad, ¿se acuerdan? No hay linealidad, ¿no? Por el lazo de histéresis o la curva de magnetización. Pero hasta ahora, esa va a ser nuestra corriente de excitación, hasta ahora. Poco a poco vamos a ir definiendo un poco más. Vamos a ver qué papel juega la corriente de excitación. ¿Ah? Es la corriente que nos va a permitir establecer el flujo magnético en el material ferromagnético. Por ahora, ya podemos seguir definiendo fuerza corriente de excitación. La no linealidad de la emanación del fierro hace que la corriente de excitación no sea senoidal
a pesar de que el flujo sí lo es, ¿no? Corriente de excitación, nuevamente ha mencionado la corriente de excitación, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera núcleo de fierro, ¿no? ¿Cierto? El- ahí sí hubiera habido linealidad entre la corriente de excitación y el flujo, ¿no? Porque ahí para el aire es una recta, pues la relación entre flujo y corriente o la relación entre V y H, ¿no? Entonces, pero al ver núcleo de fierro, el flujo va a estar confinado. Además, si hubiera un secundario, ¿no? Si hubiera un secundario, todo el flujo pasaría por el secundario. Es decir, hay una autoinducción y una inducción grande. Por eso utilizamos el núcleo de fierro, ¿no? Para conducir el flujo. Entonces, seguimos hablando de corriente de excitación, pero ya no va a haber linealidad, ¿no? Entre corriente de excitación, ¿no? Y el flujo. O sea, el flujo puede seguir siendo senoidal, pero la corriente ya no va a ser senoidal, ¿no? Porque en la relación flujo versus corriente, por ejemplo acá, ¿no? Acá, en este lazo histérico, esto es flujo y esto es corriente, ¿no? Podemos graficar en lugar de VH, flujo versus corriente, ¿no? Entonces no hay linealidad, ¿no? Yo aumento la corriente y el flujo no aumenta en la misma proporción, ¿no? Va variando, incluso hay una zona de saturación. A eso se refiere, ¿no? Al excitar solo un devanador del transformador, se comporta como una bobina con núcleo de hierro. Eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, mientras estamos estudiando el reactor es como si estuviéramos estudiando el transformador, ¿no? Simplemente con su devanado primario, con un núcleo, perdón, con una bobina, ¿okay? Entonces, el reactor es lo mismo que un transformador trabajando en vacío, también se dice. Por eso que esta corriente de excitación también más adelante se le va a llamar corriente de vacío, ¿no? En el transformador, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Entonces estamos estudiando, ¿no? El reactor como si fuera un transformador trabajando en vacío. Y es el mismo comportamiento. ¿Cuáles van a ser las hipótesis para el estudio? Vamos a suponer, hasta aquí nos vamos a quedar con las hipótesis para el estudio, que la capacidad es despreciable, ¿no? Es decir, recuerden que todo conductor tiene capacidad eléctrica, ¿cierto? Eso no lo podemos negar. Todo conductor tiene capacidad eléctrica. Pero en este caso, en el transformador, esa capacidad no va a tener nada que ver con nuestro circuito. Vamos a considerar despreciable. No hay capacidad entre espira y espira, no hay capacidad entre bobina y bobina, no hay capacidad entre bobina y tierra, es decir, entre bobina y la masa, o entre bobina y núcleo. No hay nada despreciable. Y segundo, la segunda consideración o hipótesis es que la resistencia es la resistencia efectiva en corriente alterna, ¿no? Claro, la frecuencia dada, 50 Hz, 60 Hz, etc. Recuerden que la resistencia también varía con la frecuencia, ¿no? Que nosotros vamos a considerar para nuestro circuito, ¿no? La resistencia que nos dan ya está a esa frecuencia, ¿no? Si nos dan unos transformadores 60 Hz, la resistencia que nos están dando, ¿no? Es a la corriente alterna, salvo que en el problema nos dicen, ¿no? La resistencia medida a la corriente continua es tanto. Hay que convertir o hay que pasar a la corriente alterna, ¿no? Si es que nos dijeran, si no, o sea, la resistencia que ponemos en el circuito, que vamos a ver más adelante, ¿no? Esta resistencia va a ser la resistencia ya efectiva a la corriente alterna. R le vamos a llamar. Salvo que el problema nos diga algo distinto. Entonces, hasta esas consideraciones nos vamos a quedar, estimados alumnos. La próxima clase continuamos con tensión inducida y lo que viene de más. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud por ahora. Profesor, disculpe, Sí, alumno, le escucho, le haga. quería aprovechar, no sé si se puede, pero no se aleje mucho del tema, que si pudiese hacer a manera de comentario la clasificación de los transformadores, aprovechando que ya lo comentó, porque a veces, por ejemplo, uno que así no va buscando información o va viendo webinars, Ya, escucha los términos transformador de potencia, transformador de distribución, claro. transformador corriente, tensión. Está en una diapositiva más adelante, y lo puede revisar, está en una diapositiva, porque todavía no hemos entrado a transformadores en sí, pero va a depender pues de cómo lo voy a clasificar, ¿no? Como dice, depende después de la energía, ¿sí? ¿No? Que voy a transmitir, o depende de las tensiones, o depende si, ¿no? Hasta puede depender también del nivel de aislamiento, ¿no?
de la funcionalidad, transformadores de la funcionalidad, hay diferentes clasificaciones. Por ejemplo, nosotros desde el punto de vista de utilización y transmisión de energía, nosotros vamos a estudiar básicamente como transformadores de potencia, ¿no? Vamos a recibir energía por un lado y entregar energía por otro lado. Pero también están los transformadores de medida, ¿no? Que su función principal no es entregar energía, potencia, sino simplemente convertir un nivel de voltaje en otro nivel de voltaje para bajar y poder ponerle un instrumento para medir voltaje. Un ejemplo muy rápido. Una línea de transmisión de 220.000 voltios, ¿cómo le controlo su voltaje? Son 220.000 voltios, ¿no? Pero tengo que tener un instrumento, un panel en una central, en un tablero donde me esté indicando cuánto está midiendo los 220.000 voltios. Entonces necesitamos un transformador, pero es solamente de medida, ¿no? Los 220.000 voltios lo va a bajar a otro voltaje, porque los instrumentos funcionan con 5 voltios más o menos, ¿no? Los instrumentos de medición. Entonces baja, ya ese es un transformador de medida, ¿no? Y transformadores de voltaje, porque también puede haber un transformador para corriente, ¿no? Pasan 150.000 amperios por la línea. ¿Cómo lo mido? Son 150.000 amperios. Viene un transformador de medida que va convirtiendo la corriente de repente hasta 5 amperios. Y eso va al instrumento de medición, ¿okay? O sea, va a depender de la funcionalidad de lo que queremos. Hay diferentes tipos de clasificación, pero está en unas diapositivas más adelante. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, transformador de telecomunicaciones. Ya estamos viendo de la funcionalidad, ¿no? ¿Okay? ¿Está bien alguno? Sí, así son. O sea, no hay una única clasificación, ¿no? Subclasificaciones, dependiendo de cómo lo queremos clasificar, ¿no? Pues desde el punto de vista de aislamiento también, ¿no? Transformadores secos, ¿no? Transformadores al aceite, ¿no? Transformadores con refrigeración forzada, etc. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Más o menos esta pregunta? Sí, sí. Bueno, ahora que me explica de que hay bastantes tipos de clasificaciones, sí me hace aterrizar, porque la verdad, como habían bastantes tipos, medio que me he mareado. Claro. Gracias, O profesor. sea, sí. Ya, estimado alumno, ya. Pero de todas maneras, si puede, revise la diapositiva, si no, ya lo revisamos en su debido momento, ¿ok? De manera general. Ajá. De manera general. Gracias por la pregunta. Y estimados alumnos, voy a dejar de compartir, voy a encender mi cámara para despedirme de ustedes, sí, de forma correcta. Muy bien, disculpen estos contratiempos que estamos teniendo, pero bueno, ya seguramente nos vamos a estar mejor organizados, ¿no? Muchas gracias por su comprensión. Listo, vamos avanzando. Entonces yo en estos momentos dejo de grabar. Que tengan buen fin de semana. Profesor, disculpe, no se olvide de subir las grabaciones, por favor, para poder repasar las sesiones. Sí, muy bien, alumno. Sí, apenas lo tenga. Hoy día seguramente me manda mensaje el sistema, me manda mensaje y lo subo apenas lo tenga, ¿ya? Para que puedan estar estudiando. Ok, muchas gracias. Sí,